En esta oportunidad vamos a tener una clase, una demostración virtual de la caracterización clínica del ciclo en la vaca utilizando palpación y ecografía transrectal. Como marco teórico, este diagrama, cortesía del Dr. Thatcher, donde podemos ver todos los estadios del ciclo estral en estos 21 días que dura el ciclo, con el estro, el metaestro, diestro y proestro. Al final, con el inicio del proestro a partir de la liberación de prostaglandina, la caída del cuerpo lúteo, por lo tanto cae la progesterona, aumenta la pulsatilidad del LH, esto lleva al crecimiento folicular con aumento de los estrógenos que termina con el pico del LH y la ovulación, para luego de la ovulación la vaca descender estos estrógenos foliculares, permitir la liberación de una oleada de FSH que recluta una onda folicular durante el metaestro, periodo de formación de cuerpo lúteo. Metaestro termina el día 5, donde la progesterona ya está en su máximo nivel. Luego el diestro con progesterona alta, que no permite que estos folículos de las ondas foliculares, 2, en algunos casos 3, ovulen, porque está bloqueando el LH. Y durante este periodo se va gestando, digamos, la luteólisis, a partir de que estos estrógenos van a estimular los receptores de oxitocina en el útero, que con la acción de la oxitocina van a estimular la liberación de prostaglandina, y en caso de no haber un embrión produciendo interferón tau, para bloquear esos receptores de oxitocina se va a producir la regresión del cuerpo lúteo y nuevamente el celo. En la vaca lechera, esta tabla muestra los diferentes estadios del ciclo estral y algunas patologías que vamos a ver en una próxima clase. El diestro con presencia de folículos de alguna de las ondas foliculares y el cuerpo lúteo, y un tono moderado, un tono leve pero un tono al fin. El metaestro con el cuerpo hemorrágico, que no es palpable en la vaca. Algún folículo menor porque todavía no ha iniciado la primera onda folicular, y característico del metaestro el edema, que ya vamos a explicar cómo se produce. Un buen tono también, pero sobre todo edema. Y en el proestro, y ya entrando en el celo, el folículo dominante, el cuerpo lúteo regresando, que se va a ver al inicio del proestro y durante el proestro, luego va a desaparecer durante el celo, y el tono característico provocado por la oxitocina. En el caso de la vaca de cría, agrupamos estos 3 periodos en la práctica, digamos, trabajando en la manga al momento de sincronizar vacas. Todas las vacas que están ciclando en cualquiera de esos 3 periodos van a ingresar en esta categoría, y después vamos a tener las 2 categorías de anestro. El anestro superficial, con algún folículo de 10 milímetros, siempre tono flácido, pero como les decía, esto lo vamos a ver más adelante en la clase de anormalidades o patologías de la ciclicidad en la vaca. Bueno, en principio les voy a mostrar un útero que estaría en el primer estadio del ciclo estral. O sea, vamos a dividir el estadio del ciclo estral, como ustedes lo vieron en las clases teóricas, en proestro o estro, es la fase folicular del ciclo estral. El metaestro, que es el momento en que se produce la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, y el diestro, en 2 etapas, un diestro más temprano y un diestro más tardío, pero que en definitiva ocupan el periodo del ciclo estral que va entre el día 5 y el día 16-17, cuando se produce la regresión del cuerpo lúteo y la vaca vuelve al estadio de proestro. Entonces, en principio tenemos un útero en proestro. ¿Por qué el útero está en proestro? Una de las características que va a tener este útero en proestro es el tono uterino, que en este caso no lo podemos ver porque son úteros de matadero, pero sí en la palpación de la vaca en pie vamos a notar tono del útero. Ese tono del útero está provocado por el efecto de la oxitocina, en la combinación entre estrógenos, oxitocina y prostaglandina, pero sobre todo el efecto de la oxitocina en la regresión del cuerpo lúteo va a producir tono del útero, que es característico durante el celo. Y en los ovarios vamos a ver un ovario con un folículo dominante, un cuerpo lúteo que ha regresado del ciclo anterior, que no va a ser palpable
puede que lo observamos a la ecografía, puede que lo veamos a la ecografía, pero vamos a tener en cuenta el tono del útero, porque este cuerpo lúteo ya va a estar en regresión. Un folículo, dijimos, dominante o preovulatorio, y ninguna estructura, en el caso de este útero en particular, ninguna estructura importante en el ovario derecho. O sea que esto correspondería, todavía podemos ver un poquito de brillo y de mucosidad clásico de una vaca que está en el periodo de proestro-estro. Es difícil por palpación y por ecografía saber cuándo la vaca va a demostrar signos de monta o ovulación siguiendo, digamos, por ecografía, como muchas veces se puede hacer en la yegua. En la vaca nosotros podemos saber que está por entrar en celo, pero va a ser difícil, a no ser que veamos signos externos de celo, saber cuándo la vaca va a ovular. Pero sí podemos caracterizar que la vaca está en la fase folicular del ciclo estral. Como indicamos entonces en la demostración de la palpación del tracto genital de la vaca durante el proestro y el estro, las características de la ecografía van a ser la presencia de tono, ya vamos a tener algo de tono en el útero. Muchas veces el cuerpo lúteo va a estar presente porque el cuerpo lúteo tarda 48 horas en desaparecer como anatómica e histológica, aún habiéndose liberado prostaglandina, pero ya vamos a ver tono en el útero, un útero bien heterogéneo y la presencia de un folículo dominante. Entonces, ¿por qué el tono durante el proestro? En la luteólisis, esta combinación de estrógenos con oxitocina y un feedback positivo de prostaglandina con oxitocina, esta oxitocina va a estimular esa tonicidad uterina que va a ser característica del proestro y del estro, y ya podemos ver entonces lo que decíamos recién, que hay veces que el cuerpo lúteo tarda en desaparecer. Esto es una vaca 48 horas después de inyectado prostaglandina, podemos ver ya el útero con tono, en la punta del cuerno del útero con tono, pero el cuerpo lúteo aún presente. Entonces tengo que estar en cuenta que aún veamos el cuerpo lúteo, la vaca en este caso ya está en proestro, y ya más hacia el estro no va a ser tan probable ver el cuerpo lúteo, si vamos a ver un folículo dominante en el ovario, tono en el útero, y a veces un tono que, a veces un contenido también, un fluido que se va a ver como, que se puede confundir con una vaca preñada, pero es fluido de celo, es líquido dentro del útero, fluido uterino que a veces puede confundir con una gestación, pero es una vaca en celo. Siguiendo el proestro, la vaca va a entrar en celo y se va a provocar la ovulación. La vaca ovula una vez terminado el comportamiento de monta, que dependiendo si es una vaca lechera de alta producción, ese celo puede durar 4 o 5 horas, 6 horas, hasta durar 20 horas o 22 horas en una vaquillona, pero la vaca va a ovular una vez terminado este comportamiento de monta durante el metaestro, y en este caso tenemos un útero en metaestro. ¿Cuáles van a ser las características palpables de un útero en metaestro? Una de las características palpables es el edema, el signo de Godet al apretar los cuernos uterinos. ¿Por qué va a haber edema durante el metaestro? Es un signo muy importante, porque durante el celo, la estimulación del útero por los estrógenos aumenta la irrigación. Ese aumento de la irrigación, el retorno venoso no es suficiente y por lo tanto se produce trasvasación de líquidos con un edema característico del metaestro que se puede ver a la ecografía. Vamos a mostrar imágenes de eso, y es palpable, y sobre todo cuando yo palpo el cuerno uterino voy a notar ese edema uterino, pero eso en combinación con que voy a ir a los ovarios, y si ustedes miran los ovarios no voy a encontrar ninguna estructura importante, entonces es muy importante no confundirse una vaca en metaestro con una vaca que está en anestro, que no está ciclando, porque los ovarios van a ser chicos de tamaño, la diferencia va a estar en el edema y tono que va a haber en el útero, pero sobre todo en el edema. Entonces, en los ovarios tenemos un cuerpo lúteo viejo, en este caso el ovario derecho, un cuerpo lúteo que ya ha regresado del ciclo anterior, pero lo más importante que tiene este ovario es un punto de ovulación en el ovario izquierdo, que ustedes lo ven
en la cara anterior del ovario izquierdo, un punto de ovulación en una vaca que recién ovulado. Por supuesto que estos son los vacas más difíciles de encontrar o en menor frecuencia, porque este es un periodo muy corto, es una vaca que está en uno de esos días, de los 21 días del ciclo, pero es muy característico y es importante entender el edema que se produce para diferenciar esta vaca de una vaca que puede estar en anestro. Y en algunos casos, sobre todo en vaquillonas, vamos a ver una metrorragia que es característica del metaestro de la vaca, que muchas veces en vacas adultas no se ve por el tamaño de la vagina. Esa metrorragia queda en el fondo de vagina, pero a veces en vaquillona o al momento de inseminar, sobre todo los inseminadores, cuando inseminan una vaca en metaestro, van a ver ese flujo sanguinolento y eso quiere decir que están inseminando tarde la vaca. O sea, es un buen dato para los inseminadores, porque cuando uno insemina una vaca con muco sanguinolento, difícilmente esa vaca va a quedar preñada porque estamos inseminándola tarde. Es un signo del metaestro. El metaestro, como decíamos recién, entonces, las imágenes a la ecografía en el metaestro van a ser este edema que se ve acá en la capa vascular, en la submucosa, en esta capa vascular. Como comentábamos, el exceso de estrógeno aumenta la irrigación, el retorno venoso no suficiente y se produce este edema clásico del metaestro. Y los ovarios, podemos ver acá ovario izquierdo y acá ovario derecho. Los ovarios muy chicos de tamaño, ovarios fáciles de confundir con una vaca en anestro, pero este edema, que lo vamos a sentir a la palpación, como indicábamos recién, y la imagen ecográfica nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Acá se puede ver un poquito más ampliado, entonces después del celo en el metaestro, este edema clásico del útero. Acá podemos ver el endometrio, viene el edema marcado y el miometrio de un clásico. Bueno, y por último vimos el tracto genital entonces en proestro, estro, después en metaestro, que dura más o menos 3-4 días, y el día 5, cuando el cuerpo lúteo se empieza a ser sensible a las prostaglandinas y hace el valor máximo de producción de progesterona, empieza el diestro, que va a durar hasta el día 16-17, cuando se produce la liberación de prostaglandina y la regresión del cuerpo lúteo en el caso de una vaca que no esté preñada. ¿Y cuáles son entonces las características palpables durante el diestro? El útero va a ser, el tono del útero va a ser moderado, va a ser un útero con un tono moderado. Cuando lo veamos a la ecografía se va a ver bien heterogéneo, digamos, va a ser un útero que tiene trofismo por las hormonas esteroides, sobre todo por la progesterona. Y en los ovarios vamos a ver seguramente siempre algún folículo. En la vaca siempre hay folículos durante el diestro, porque son los folículos de las 2 o 3 ondas foliculares, de acuerdo a las ondas foliculares que tenga la vaca. No podemos saber de qué onda folicular es este folículo, pero siempre va a haber folículos durante el diestro. Pero lo más importante es la presencia de cuerpo lúteo, en este caso un cuerpo lúteo bastante nuevo, en un diestro temprano. Y como yo explicábamos en la técnica de palpación, que vamos a palpar el ovario entre el dedo anular y el dedo medio y vamos a tocar las dos características del cuerpo lúteo, la línea de demarcación y la deformación de la forma del ovario. En este caso, la vaca ovuló en la cara posterior del ovario polomedial, y ahí vamos a palpar el cuerpo lúteo, sobre todo haciendo hincapié en esa deformación y en esa línea de demarcación. En este caso, un diestro un poco más temprano, probablemente día 7, día 8, y en este caso un cuerpo lúteo en el ovario izquierdo, en la cara anterior, un cuerpo lúteo más maduro. Ven el color más amarillento, en este es un poco más rojizo debido a la llegada de la sangre, la hemorragia que se produce en el metaestro. Después el cuerpo lúteo, a medida que va madurando, va tomando un color más amarillento. Entonces esto podríamos decir que es entre el día 10 y el día 15 del ciclo estral. Y de vuelta en los ovarios la presencia de folículos de las ondas foliculares. Entonces, las características del diestro, tono moderado, presencia de cuerpo lúteo. No podemos saber por ecografía o palpación en qué día del diestro, pero sí podemos saber que la vaca, cuando nosotros palpamos y hacemos ecografía, podemos saber que va a estar entre el día 5 y el día 16, 17 del ciclo estral, hasta tanto no aparezca ese tono
típico de la regresión del cuerpo lúteo y el inicio del proestro. Entonces, el tono del útero en el ciclo estral normal va a pasar de un útero con tono en proestro al edema en metaestro a un tono moderado durante el diestro. Y cuando hablemos de patologías de la ciclicidad, como son el anestro posparto en la vaca y el quiste folicular, vamos a ver que ese útero entra en una flacidez. Y tenemos el cuarto tono del útero, que es un útero de tono flácido, que es cuando la vaca está en anestro o con quistes foliculares, que lo vamos a ver en la demostración de patologías del tracto genital de la vaca. Y finalmente entonces el estadio de diestro. Un aspecto importante para determinar que una vaca está en diestro son las características palpables del cuerpo lúteo, y estas son dos características que se tienen que dar las dos en la misma estructura, que es la distorsión en la forma del ovario y la línea de demarcación. Acá podemos ver cómo el ovario tiene, acá está la línea de demarcación entre el resto del estroma y parénquima, esta división que hay entre el cuerpo lúteo y el resto del ovario. Esta es la línea de demarcación, y como la ovulación rompe el epitelio superficial del ovario y el cuerpo lúteo se desarrolla a veces hacia arriba, hacia un costado, le puede dar esta forma que tiene de cambiar, digamos, distorsionar la forma del ovario, a veces en forma de L, a veces en forma de T, en este caso en el borde dorsal del ovario, y crear estas características palpables que cuando se dan ambas podemos decir que el ovario tiene presente un cuerpo lúteo. La ecografía vamos a ver cuerpo lúteo, en este caso son dos cuerpos lúteos, un cuerpo lúteo que no tiene cavidad, un cuerpo lúteo con cavidad y un cuerpo lúteo compacto, con su apariencia ecogénica clásica del cuerpo lúteo. Y siempre observamos folículos porque las ondas foliculares durante el diestro siempre están presentes, ya sea 2 o 3 ondas foliculares, o sea que siempre durante el diestro vamos a tener presencia de folículos, aunque si no hacemos ecografía diaria no vamos a poder diferenciar de qué onda folicular es ese folículo, pero sí siempre vamos a tener folículos, así como los tenemos también en la primera etapa de la gestación. Y cuando hablamos de la apariencia del útero, a la apariencia de la ecografía, cuando yo hablé un poco del tono del útero, en los distintos estadios, si bien el tono a la ecografía no se puede detectar, es algo que detectamos con palpación, pero la apariencia también nos indica en qué estadio del ciclo estral está la vaca. En anestro o quiste vamos a tener un útero que es homogéneo, ¿no? Que es flácido a la palpación, pero su apariencia ecográfica es homogénea. Un útero moderado durante el diestro que ya muestra el trofismo por las hormonas esteroideas, es un poco más heterogéneo. Un útero muy heterogéneo con tono durante el celo y una colecta de fluido uterino en la luz del útero, que como comentábamos hace un instante, esto hay que tener cuidado de no confundirlo a veces con preñez. Por supuesto que no va a haber cuerpo lúteo y no va a haber embrión presente. Y el edema, también un útero heterogéneo, bien heterogéneo, y con este edema en la vascular muy clásico del metaestro.